Buenas tardes. A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les damos la bienvenida a la presente audiencia sobre la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas. Me acompañan por parte de la Comisión el comisionado Felipe González, anterior presidente de la Comisión Interamericana, y la comisionada María Silvia Guillén. La audiencia ha sido solicitada por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Frente Autónomo Sindical para la Defensa del Empleo y los Sindicatos, Sindicato Carbonorca, Espacio Público, Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, Grupo Monitoreo Independiente del Salvador, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del Órgano Judicial de El Salvador, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Alcaldía Municipal del Ilopango, Federación de Trabajadores Municipales de El Salvador. Tendría el uso de la palabra, según me dicen, van a exponer tres personas por parte de las y los peticionarios, y entonces cada una tendría un espacio de 12 minutos. También me acompaña por parte de la Secretaría Ejecutiva y coordinadora de la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Angelita Vallens. Por favor. Sí. Como tú, por un espacio de... Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Aníbal Cabrera, yo soy asesor internacional y miembro del directorio del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, organismo no gubernamental que está dedicado a hacer campaña ante las empresas multinacionales con operaciones económicas en Cuba para que cumplan con los estándares internacionales, tal como hemos tomado como referencia el modelo que se aplicó cuando la partida en Sudáfrica. Y somos los voceros internacionales del movimiento sindical independiente dentro de Cuba, y con el cual avanzamos proyectos de educación y formación sindical y en derechos humanos al interior de la isla. En Cuba, como ustedes saben, tanto la Constitución como las leyes laborales, como los decretos y como los reglamentos disciplinarios a nivel de las empresas violan los derechos fundamentales laborales y por ende humanos. Deseamos alertar sobre las graves violaciones que se están cometiendo basados en las nuevas decisiones económicas adoptadas por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, a través de las auditorías a las empresas estatales y los inspectores de los nuevos sectores por cuenta propia que han aparecido tanto en el campo como en la ciudad y que amenazan la existencia y desarrollo de los mismos. Podemos afirmar que luego de la realización del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, los actos de repudio, los hostigamientos y acosos, las detenciones y traslados a organismos de seguridad del Estado e incluso el sitiado extrajudicial de los líderes sindicales independientes y activistas del sindicalismo se han incrementado de manera significativa. Yo quisiera citar el informe de la Confederación Sindical Independiente de este año, el informe anual de violaciones a los derechos sindicales y humanos en el mundo. La Confederación Sindical Independiente, que lo publicó ahora en el 2011. La ley garantiza el derecho a sindicalizarse, pero los sindicatos también deben desempeñar un papel político y contribuir al desarrollo y apoyo del gobierno. Los derechos de los trabajadores están, por lo tanto, sometidos a los objetivos políticos. Existe un solo sindicato oficialmente reconocido, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, que tiene el monopolio de la representación de los trabajadores con respecto a las instancias del gobierno. El derecho a la negociación colectiva no está específicamente reconocido. El derecho de huelga no está estipulado en la legislación y su ejercicio en la práctica está prohibido. Los trabajadores obligados a renunciar a sus derechos. La legislación laboral cubana y la modalidad de aprobación única y monopólica de organización sindical que cuenta con la aprobación del Estado, hace que los trabajadores renuncien a la defensa de sus derechos sindicales fundamentales, contribuyendo en cambio al cumplimiento de los objetivos políticos y económicos del régimen.
Continúan sin cambios la política estatal cubana de negar la organización de sindicatos independientes y perseguir a sus fundadores, constriñéndolo a actividades o campos supuestamente ilegales. En resumen, podemos decir que el mantenimiento de la estructura del Estado como empleador único, salvo las excepciones que se permitirán a los pequeños cuentapropistas, continúan el monopolio de una central sindical oficial subordinada al Estado y dirigida por el Partido Comunista. Al mantener la prohibición de hecho y de derecho a la huelga, la protesta pacífica, la libre contratación, la libertad de asociación e incluso la contratación directa por las empresas de capital mixto, al no permitirse el libre movimiento de la fuerza laboral en el territorio nacional, al imponer al trabajador la afiliación a los sindicatos oficiales, así como el pago de la cuota sindical y a las milicias territoriales, se demuestra que estamos en presencia de un Estado que viola los convenios fundamentales de la OIT de forma estructural e inherente a la organización misma de sus instancias públicas. Si a todo ello se le adiciona elementos como la obligatoriedad de asistir a los actos políticos oficiales, la disciplina militarizada en las empresas del Estado, los estrictos y punitivos reglamentos disciplinarios, la discriminación en el empleo, basada en la existencia de un detallado y vitalicio expediente laboral que recoge además información sobre las inclinaciones políticas y religiosas del trabajador y sus familiares, se puede hacer una idea del grado de indefensión de los trabajadores cubanos. Con respecto a la representación sindical, la ofensiva gubernamental contra el movimiento sindical independiente dentro de la isla gana en intensidad, aunque varían los métodos. Las prisiones de largas condenas, como la sufrida por los sindicalistas independientes, eran 6, del grupo de los 75 de marzo de 2003, han sido sustituidas por sistemáticas y repetidas detenciones, acosos y arrestos domiciliarios, de hecho, cada vez que se presume alguna actividad pública sindical independiente. Desde los finales del mes de enero, los líderes y activistas sindicales de la Confederación Nacional de Trabajadores Independientes de Cuba, CONIC, de la Central de Trabajadores Independientes de Cuba, CTIC, y del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, CUTC, sufren el acoso de la seguridad del Estado. También los delegados... Hay un caso que yo quiero muy rápidamente, dentro del tiempo, señalar, porque es emblemático, es el caso de Iván Hernández Carrillo. Iván Hernández Carrillo, un afrodescendiente, es uno de los grupos del 75 de la primavera de marzo del 2003, que se negó a aceptar el exilio a España, salió libre en enero, está al frente de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba y salió libre el 19 de febrero, y el 19 de febrero, cuando hicimos este informe, llevaba 4 detenciones y ya lleva 5 detenciones. 1 de mayo, yo la tengo viendo como está y la voy a consignar a la Secretaría, no quiero pasarme de tiempo aquí, pero quiero decirle que además se produce en Cuba, y emblemático Iván Hernández, pero se produce siempre con todas las personas disidentes. Si la persona es disidente y afrodescendente, recibe doble maltrato, doble presión, doble hostigamiento, porque la seguridad del Estado no acepta que un afrodescendiente no sea pro-revolucionario o pro-castrista. Dicen que es una traición a la revolución doble. Yo tengo aquí 39 casos de sindicalistas independientes, no de trabajadores que han sufrido violaciones de sus derechos fundamentales, sino de sindicalistas independientes que por el hecho de trasladarse a casas a ejercer el trabajo, la función de sindicalismo independiente, han sido arrestados, hostigados o maltratados. Pero en aras del tiempo y de las preguntas, yo lo dejo hasta aquí y consigno en Secretaría todo el material. Gracias. Gracias por su presentación. Adelante, por favor. Agradecemos a la Comisión Interamericana que nos haya dado esta oportunidad de exponer sobre la libertad sindical en Venezuela. Si bien no podemos afirmar que en nuestro país los sindicalistas no tienen posibilidad de ejercer sus funciones, de asociarse y de realizar contrataciones colectivas, expresamos con preocupación un proceso de restricción progresiva a la libertad sindical en Venezuela.
y particularmente queremos resaltar lo que hemos denominado la judicialización de la libertad sindical, es decir, la apertura de juicios penales a sindicalistas por ejercer su función de sindicalistas. A la fecha tenemos 120 sindicalistas sometidos a juicio, todos en este momento bajo régimen de presentación periódica en tribunales, pero algunos de ellos, antes de gozar de libertad restringida, estuvieron varios meses presos o incluso años. Este proceso de judicialización de la libertad sindical se enmarca dentro de un proceso más amplio que organizaciones sociales en Venezuela hemos venido denunciando, que es la criminalización de la protesta social. De hecho, hace año y medio, en esta Comisión Interamericana hubo una audiencia concreta sobre la criminalización de la protesta social en el país. Un caso emblemático lo constituye el sindicalista Rubén González. Rubén González estuvo más de un año preso por convocar un paro. Es el secretario general de la empresa del Estado Ferrominera, una de las empresas más grandes de Venezuela, por convocar un paro para exigir cumplimiento de la contratación colectiva. Se le abrió un juicio penal, estuvo un año preso. Una juez sentenció a Rubén González a 7 años de cárcel. Afortunadamente, la dirigencia sindical del país, de distintas corrientes, reaccionó de manera inmediata y convocó a una protesta nacional para exigir la libertad de Rubén González. Esto obligó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acogiendo una facultad que le da la ley de revisar la sentencia de esta juez, y el sindicalista salió en libertad bajo régimen de presentación. Hace pocos meses, en una empresa mixta de Venezuela y Rusia, que tiene que ver con la minería, fueron procesados 4 sindicalistas por convocar igualmente un paro en exigencia del cumplimiento de la convención colectiva. 11 trabajadores y 4 dirigentes sindicales de la empresa Camila en el estado Bolívar se encuentran desde hace 4 años bajo régimen de presentación. No pueden participar en ninguna actividad de carácter sindical, no pueden declarar públicamente sobre su caso y están obligados a presentarse cada 30 días en un tribunal. Su delito, haber convocado una protesta para exigir cumplimiento de la convención colectiva. Son 3 ejemplos, pero como dije, son 120 sindicalistas sometidos a juicio penal. Por otro lado, hay una política para despedir o desprestigiar a los sindicalistas. El sindicalista Carlos Patiño, del sindicato del INSES, un instituto público, uno de los peticionarios de esta audiencia, no pudo venir, entre otras cosas, porque hay una campaña contra él de parte de la directiva, hay amenaza de despido. Se le niega a los trabajadores afiliados al sindicato a participar en asambleas. En la empresa Carbonorca, cuyo sindicato también solicitó la audiencia y no pudo estar presentes, acaban de ser despedidos 49 trabajadores por haber participado en una protesta que duró 50 días, y la empresa anunció el despido de 100 trabajadores más, como respuesta al ejercicio de la actividad sindical, tomando en cuenta que en Venezuela está garantizado constitucionalmente el derecho a huelga y el derecho a la manifestación pacífica. Entonces, queremos resaltar que es una política que se ha venido convirtiendo en política de Estado, la de judicializar la libertad sindical. Y a esto se le agrega medidas cautelares que dictan jueces penales, mediante el cual, jueces penales, Alberto, se le dice a los sindicalistas que no pueden acercarse a una determinada empresa, que no pueden convocar asambleas en una determinada empresa. Violar esa medida cautelar significa para el sindicalista ir preso, porque la medida cautelar la dictan tribunales penales. Por otra parte, queremos
llamar la atención sobre el asesinato de sindicalistas en Venezuela. Si bien tenemos que hacer una diferencia, por ejemplo, con el asesinato de sindicalistas que ha sido muy denunciado en esta Comisión Interamericana en el caso de Colombia, en el caso venezolano tenemos una situación mediante la cual en los últimos 5 años, escúchese la cifra, 273 sindicalistas o trabajadores asociados a sindicatos han sido asesinados.